Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda Emiliana Paredes. En este momento vamos a iniciar el panel hablando un poco de un análisis sobre el enfoque del aborto en el Ecuador, sobre todo en el tema de la exclusión social. En este momento el Ecuador vive una desigualdad terrible en todo lo que tiene que ver con el aborto. Miles de mujeres mueren por hacerlo en situaciones totalmente clandestinas en las que mueren mujeres cada día más. Mueren abortando en camales, en moteles y en muchos lugares. Las mujeres pobres están condenadas a morir. Así que el día de hoy invité a 3 panelistas bastante interesantes que nos pueden ayudar con este tema y enfrentarlo de mejor manera. Conmigo tengo a la abogada Viviana Paredes, que nos va a explicar igualmente un poco del tema visto desde un enfoque jurídico. Igualmente tenemos a Kimberly Cañizares, que es politóloga, y nos va a dar su punto de vista como mujer feminista. Igual contamos con Ana Vera. Ella nos va a enseñar un poco más sobre qué es el aborto, cómo practicarlo, qué se puede hacer y más o menos de qué trata la campaña de las feministas con el aborto legal, seguro y gratuito. Muchas gracias y quisiera pasar a las preguntas con Viviana Paredes, más que nada para que nos explique un poco más sobre de qué tratamos en acción social directamente desde la legislación ecuatoriana. Muchas gracias, Emiliana, muchas gracias a Hoja de Ruta por este espacio, a Kimberly y Yana por ser parte de este panel. Muchísimas gracias por la invitación. Compartir con ustedes es muy importante y generar estos espacios de debate me parece que es trascendental para seguir avanzando en todo esto, ¿no? Y hay que decir, como tú mencionabas, yo quisiera hacer hincapié en que la criminalización de la pobreza es el principal problema en todo esto, como yo lo veo, ¿no? Porque de hecho la criminalización de la pobreza es una de las herramientas que más utilizan los poderes fácticos de la sociedad con el objetivo de generar disputas internas y criminalizar ciertas conductas para poder tipificarlas legalmente y sancionarlas posteriormente. Yo quisiera poner, por ejemplo, hay muchos temas que son supuestamente tabús, que vienen impulsados en su contra ciertos sectores religiosos más que nada. Por ejemplo, el tema de las drogas es un tema en el que se criminaliza únicamente al consumidor pobre, al que está en la calle, al que tiene poco acceso económico para poder protegerse, blindarse e incluso consumir drogas que son muchísimo más caras y que de esas no se habla demasiado en la sociedad. Entonces, no hay una criminalización al consumo de drogas, sino una criminalización hacia el pobre por su condición de pobre, con el poco acceso a la justicia, con la criminalización específica, con lo que se hace a través de los medios de comunicación. Y lo mismo pasa en los temas de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Generalmente, quienes son más criminalizadas, quienes son más golpeadas y victimizadas, son las mujeres de clases populares y clases bajas. Entonces, esta criminalización del aborto es solamente un rechazo de la sociedad hacia las mujeres que deciden interrumpir el embarazo desde antes de las 12 semanas, pero no se deriva de análisis científicos o sociológicos, sino de factores religiosos y culturales heredados. ¿Y cuándo nos preocupa esto? Cuando la cultura se convierte en ley, porque generalmente la cultura social es la que termina dictaminando las normas que rigen esa sociedad. Y obviamente hace 20 años, por ejemplo, hablar de homosexualidad era hablar de un delito tipificado por el Código Penal que terminaba estableciendo cárcel y tortura y penas extrajudiciales, inclusive en esa época, para quienes ejercían especialmente las actividades de servicios sexuales derivados justamente de la exclusión del sector, de esta minoría de la sociedad. Esto no quiere decir que esté bien sancionar esta actitud. Esto no quiere decir que sea legal, que sea correcto, que sea legítimo o que realmente esta conducta afecte a la sociedad legalmente. Sin embargo, la costumbre y las tradiciones heredadas terminan haciendo que la criminalización de estas conductas sea bien vista por la sociedad. O sea, ahí está el debate de hasta cuánto nosotros por nuestra cultura podemos ser capaces de normar toda la vida social, excluyendo y siendo intolerantes con todos los sectores que de pronto no coinciden con el pensamiento que se ha formado dentro de la sociedad.
Entonces, hay que decir que el tema de la libertad del aborto, de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no afectan a las personas en sus derechos per se, no la afectan legalmente. Lo que afectan es a los estándares sociales que se alimentan generalmente por la iglesia, la educación y los medios de comunicación, y esto termina fomentando actitudes intolerantes y excluyentes y criminalizando a las mujeres por una decisión absolutamente personal sobre su cuerpo que, como repito, no afecta a la sociedad en materia legal, sino a sus paradigmas preestablecidos. La ventaja para mí es que las nuevas generaciones tienen un poder de acceso a la información con mayor proporción gracias a las redes sociales, y esto nos va a ayudar a generar justamente los cambios en la sociedad, que son estos cambios de cultura. Estas nuevas generaciones nos llevan con más información a construir nuevos marcos legales, nos van a llevar a construir nuevos marcos legales que sean más garantistas, incluyentes y tolerantes dentro de la sociedad. Y esta criminalización terminaría siendo en algún momento vencida por parte de estos cambios culturales que van a terminar constituyendo en norma expresa de la sociedad. Y estas normas que ahora son como la decisión social, que impiden incluso a los gobernantes a tomar decisiones respecto a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres por su fuerza, por cómo se manifiestan. Yo quiero recordar, Emiliana, contigo estuvimos en la última votación fuera de la Asamblea Nacional, justamente en este tema, y al otro lado, los sectores que estaban en contra estaban armando una misa en ese momento, en medio de toda la euforia ciudadana por lo que se debatía internamente. Se armaba una misa, una vulneración total al Estado laico, una vulneración total a la libertad religiosa del país, y en eso se sostiene. Entonces, como digo, no es una lucha legal en este momento, sino es una lucha más bien de reconstruir los paradigmas sociales para que terminen construyéndose en una norma que sea, como digo, más garantista. A las mujeres esto termina generándoles una revictimización porque tienen que enfrentarse ante la justicia, tienen que ir a la cárcel, tienen que estar presas, enfrentar un proceso penal por haberse realizado un aborto en ejercicio de sus derechos sobre su cuerpo, y rompe lazos familiares, porque generalmente de los casos que conocemos es la mamá, la tía, la suegra, que motivada por los temas familiares, religiosos, costumbres, les denuncian propiamente ante las autoridades, y esto también origina episodios de violencia pues, psicológica posterior, física, de violencia patrimonial y otros problemas derivados que tú estudiaste, Emiliana, que justamente es lo que deriva en esta conversación, que son problemas de salud hacia las mujeres que acceden de manera clandestina a realizarse el aborto por justamente la criminalización que está establecida en la ley. Y si bien es cierto que este es un tema polémico, yo creo que para finalizar esta primera parte, de comentarles que más que nada esta es la razón por la que las leyes siguen siendo de alguna manera tan restrictivas, es que también tenemos una realidad de que hace un par de décadas nosotros no teníamos un servicio de salud real, público y garantista, que genere condiciones para hablar de temas que no sean solamente el rescate de la vida humana. Yo les quiero recordar que hace 13, 15 años en las puertas de los hospitales morían las personas que buscaban atención médica sencilla, mujeres que iban a dar a luz al terminar su embarazo morían porque no tenían atención. Entonces, la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, al ser un problema de salud pública, ser una lucha de la salud pública, tiene también que derivar en esta lucha de que existan sistemas de salud públicos adecuados para que puedan garantizarse a las mujeres, especialmente de bajos recursos económicos, el acceso a sus derechos posterior a los logros legales que el movimiento feminista pueda lograr en el país. Entonces, es importante empezar a pensar en esos temas, ¿no? La parte cultural y lo que se viene después de la posible legalización, que es preparar todo un sistema de salud público, preparar profesionales, cambiar los sistemas judiciales, inclusive cambiar las mallas curriculares que tendrían que incluir también educación sexual para decidir y poder entender que todo esto viene más que de un cambio legal, que sería la conquista más grande o materializada, de un cambio cultural en una sociedad que se ha acostumbrado a juzgar, a imponer y a satanizar todo lo que no considera parte de lo que aprendió en su niñez por todos los mitos religiosos y demás que hemos ido heredando. Eso podría decir Emiliana. Perfecto, Viviana, muchísimas gracias. Igualmente creo que es un tema bastante polémico en el que realmente nos tenemos que basar en cifras.
y realmente tenemos un aproximado en que 18.000 mujeres anualmente abortan en el Ecuador, el 80% en condiciones de clandestinidad. Y tengamos en cuenta que más o menos de eso el 40% mueren en, en estas intervenciones. Si no es el momento de la intervención, en muchos de estos casos las mujeres tristemente tienen que sufrir violencia, tienen que sufrir un montón de cosas, abortar en situaciones inhumanas, totalmente insalubres, totalmente pésimas, en las que ninguna persona, y menos una mujer, debe ser tratada. Creo que cada mujer tiene derecho a decidir y creo que eso es algo que la Constitución no nos ha dado y no nos lo ha otorgado en general. A pesar de que dicen que la vida se debe proteger desde la concepción, ¿quién protege a la mujer que va a abortar un camal? Entonces, gracias a esto quisiera intervenir ahora con Kimberly Cañizares y quisiera pedirle que nos explique un poco más como feminista de qué ha tratado la lucha del aborto legal, seguro y gratuito. Hola Emi, hola Ana, hola Viviana, qué gusto estar con ustedes en este panel. Bueno, quisiera tomar algunos puntos, de hecho, que fui como, no sé, adoptando desde Viviana, como que quería desarrollarlos un poquito más. Algunas cosas que fuiste mencionando, Emi. Una de las cosas que se ha repetido constantemente es llamar al aborto como un tema polémico, a lo cual yo como que le reasignaría un nombre a un conflicto social, debido a que hay un montón, un montón de puntos de vista y un montón de realidades, ¿no? Que nos llevan también a que quizás en muchos de los casos, muchas de las personas no entiendan el por qué es una decisión de la mujer, o sea, una decisión sobre su cuerpo y decisión sobre qué va a pasar con ese bebé. Una de las cosas que quería mencionar también antes de olvidarme es que justo en el 2019 bajó totalmente el presupuesto para erradicar la violencia contra la mujer y no podemos olvidar que dentro de ese mismo presupuesto se encuentran campañas de educación sexual, se encuentran métodos anticonceptivos, se encuentran tantas cosas que realmente son como un pequeño inicio o digamos de algún modo el pilar para seguir desarrollando este tema, ¿no? El tema también de la sexualidad, a los jóvenes y demás, porque una cosa que no podemos, y no sé, el momento en el que leí el panel y Emiliana me invitó acá, me surgieron tantas cosas, ¿no? Empezando ¿por qué el aborto quizás sería un factor de exclusión social, ¿no? Porque en toda lucha siempre está el tema de clases, ¿no? No podemos olvidarnos también que yendo un poco más allá de la moralidad o yendo un poco más allá de la legalidad, el aborto existe, el aborto se da. Hay gente muy cercana a mí que sí, que ha tenido que recurrir a un aborto. Quizás ha tenido acceso para pagarse un aborto, quizás no, quizás tuvo que buscar pastillas, quizás, pero hay tantas realidades y el fingir que no las vemos, no sé, como Estado, quizás como militantes, yo no sé, porque sé que muchas de nosotras igual seguimos viviendo en un privilegio del saber que quizás pudiésemos tomar esa decisión. Como les digo, yendo un poco más allá de la legalidad. No estoy diciendo que porque ocurra sea legal, ¿no? Que es lo que también siento que no se entiende. Que no es que porque nos vuelvan el aborto ilegal, las mujeres van a dejar de abortar y van a dejar de morir. Es tan, no sé, es tan complicado ver al aborto como un factor de exclusión, dándonos cuenta de que si una mujer pobre no ha tenido una educación sexual real o mínima, no sabe lo que es un método anticonceptivo, no sabe realmente nada, acceder a un aborto y que sepa, o sea, y que esté consciente de que es un proceso que también puede hacerlo, yo que sé, en una clínica, por más clandestina que sea, no lo va a hacer. Hay muchos casos de mujeres pobres que no van a acceder ni siquiera a misoprostol, no van a acceder a nada. Se recurren, yo qué sé, armadores de ropa y demás cosas porque desean terminar con ese aborto. Yéndonos también al tema social, hace, no sé, creo que unos 2 años tuve que dar igual una ponencia sobre el tema del Día del Niño, lo cual me causa como un montón de conflicto debido a que ¿qué derechos en serio en el Ecuador se garantiza para los niños, jóvenes y adolescentes? Niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Qué derechos realmente los estamos garantizando? ¿Y qué viene después del parir, no? Después del concebir, ok, luego del parir. O sea,
es muy complicado tener, por eso siempre que yo como que, digamos, debato, por decirlo, o peleo quizás, y el momento en el que te dicen como, ¿para qué abrió las piernas, no? Como que cargue con lo que le tocó. Es como que siguen viendo a la vida, siguen viendo a ese bebé, siguen viendo a lo que se viene como un castigo. O sea, ¿hasta qué punto una madre realmente puede querer ser madre si lo que viene con eso es un castigo, un bien hecho por no cuidarte, un ahí está quien te manda a enamorarte de un man que te dejó, o millón y un cosas, millón y un realidades? Tenemos que tomar en cuenta que, como les mencionaba, más allá de la moralidad, ¿no? Porque claro, mucha gente justifica como que el aborto está mal, según la Biblia, asesinato, demás cosas, pero ¿dónde queda la mujer, no? ¿Dónde queda tu decisión? ¿Dónde queda el qué va a venir, qué va a comer, qué va a estudiar? Porque, ok, lo paro y luego, ¿qué se viene? O sea, a veces cuando le explico a la gente, es tan simple, ¿no? Es tan simple como, yo no voy a tener un bebé si yo sé que no le puedo dar de comer, si yo sé que no le puedo dar de vestir, si yo sé que no le puedo dar educación de calidad. Y tomando en cuenta que yo sigo hablando desde una clase media privilegiada, por decirlo así, entre comillas, totalmente, que quizá y tuve acceso a una educación sexual, que también sería entre comillas, porque tenemos que tomar muy en cuenta que la pornografía no es educación sexual, ¿no? Y las películas no son educación sexual. Y el mismo romantizar el amor y todo esto es una constante lucha feminista. De hecho, yendo como ya un poquito más a la pregunta, es nuestra como constante lucha, ¿no? Como que el que la gente entienda desde quizás la empatía, o sea, a veces, no sé, pido como que digamos lo mínimo, no que nos entiendan como biológicamente, no, no es un bebé, no, no, no sé, o sea, simplemente que sea desde la empatía, desde el que una mujer no puede, no quiere concebir, que la maternidad sea deseada o que no sea, porque no quiere decir que las feministas nos embarazamos y abortamos porque es lema feminista. No, nuestro lema es que la maternidad sea deseada y si yo quiero ser madre, pueda hacerlo y que nadie me obligue a hacerlo. Además de que, bueno, vienen también los hogares llenos de violencia, ¿no? Que, ok, doy a luz y quizás ese bebé resulte siendo violentado por mí mismo abusador. O sea, hay que tomar en cuenta un montón, tantas realidades que hay en el país y en el mundo. Y bueno, como que no me quiero extender tanto, así que gracias, Emi, por el espacio. Muchas gracias, Kimi, por tu respuesta. Ahora quisiera ir con Ana Vera, porque realmente una de las cosas que se plantea mayormente es el tema de tener una salud sexual, aprender a cómo llevar una salud sexual y cómo utilizar los anticonceptivos, cómo utilizar el preservativo, cómo utilizar diferentes métodos de anticoncepción. Sé que Ana estuvo participando en cierta campaña igualmente con anticoncepción. Entonces, Ana, quisiera que nos expliques un poco más al respecto de cómo podría llegarse a los sectores más vulnerables con una campaña de educación sexual. Bueno, muchas gracias igual, Emilia. Creo que es una pregunta súper difícil. O sea, lo que yo creo es que las estrategias que nos planteemos justamente para garantizar el derecho a la salud de las mujeres tienen que ser estrategias integrales. Y cuando nosotras hablamos, por ejemplo, de la despenalización del aborto, estamos hablando dentro de un marco integral también de acceso a servicios de salud, de la posibilidad de tener información sexual integral, de la posibilidad de acceder a métodos anticonceptivos. Si tú revisas las estadísticas, el problema más fuerte en nuestro país, por ejemplo, es que aquí no hay educación sexual integral. Los mismos grupos que se oponen a procesos como el de despenalización del aborto, incluso en casos de violación, que a mí ya me parece que es, si quieres, la violación de los derechos humanos, porque el aborto debería estar despenalizado en todos los casos, pero oponerse a que una mujer que ha sido víctima de un delito pueda acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, ya me parece demasiado, ¿no? Pero lo que hay que mirar es que existe una relación súper grande entre estos mismos grupos y toda su posición a la educación sexual, al acceso a anticoncepción, a que hayan programas integrales justamente. Entonces, a mí me parece que esto lo que nos tiene que llevar a pensar es que el problema en sí no es el aborto y por lo tanto no es esta defensa supuesta de la vida, sino que tiene que ver con el control de la sexualidad y de la vida de las mujeres. Yo creo que en el tema de aborto, en el tema de sexualidad, en el tema de reproducción, hay tres temas que son fundamentales, ¿no? El primero es cómo se miran las mujeres. Y las mujeres no hemos sido dejadas de ver en esta sociedad como instrumentos de reproducción. Somos ciudadanas de segunda, o sea, si ni siquiera podemos decidir sobre lo más fundamental que es nuestra vida, nuestro cuerpo,
la forma como queremos que sean nuestras familias, no podemos decidir sobre absolutamente nada. La igualdad jurídica, la igualdad formal es solamente una falacia, ¿me entiendes? Que no hace justicia específicamente a lo que sería una garantía de derechos o una igualdad real. Y eso es lo que esconde la penalización del aborto, para mí sí. O sea, una norma que no permite a una persona tomar decisiones sobre lo más básico, lo que está consagrando es justamente una tutela del Estado sobre las mujeres. Y esto tiene que ver con la forma como el Estado nos mira a las mujeres, como sujetos de segunda, como o sea, infantilizadas, ¿me entiendes? Sin con eso querer decir que se tienen que violar los derechos humanos de los niños y las niñas, pero con esta perspectiva donde no somos sujetas que podemos tomar decisiones. Si tú miras, por ejemplo, los debates sobre aborto en la asamblea, pero los mismos debates sobre educación sexual y los debates sobre acceso a anticoncepción, la variable común es que dicen no son capaces, se van a equivocar, no lo van a hacer bien, ¿me entiendes? Y es este desconocimiento concreto de la inteligencia. Cuando vos escuchas el debate de aborto por violación, por ejemplo, tienes argumentos desde van a mentir sobre violencia sexual para abortar, ninguna mujer miente sobre violencia sexual. En mi experiencia, ya te digo, soy abogada y acompaño mujeres que han sido víctimas de violencia sexual, ninguna mujer miente. Hablar de violencia sexual es sumamente doloroso, es un proceso sumamente complicado que toma mucho tiempo. Tú no vas a mentir sobre violencia sexual para abortar. Pero lo que miras es esta concepción profunda, si quieres, de las mujeres como inadecuadas, como patológicas incluso, ¿no? Que van a romper y que necesita cuidarnos el estado de nosotras mismas. Por eso nos impide tomar decisiones. Y esto se relaciona también con el tema de educación sexual, justamente porque somos las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, quienes somos excluidos permanentemente de estas decisiones. Si tú miras el marco legal, yo creo que el marco legal ecuatoriano, más allá de la despenalización del aborto, es bastante bueno y es bastante amplio. El problema es que no se cumple. Vos tienes una sentencia constitucional de la Corte que dice que los chicos y las chicas tienen derecho a acceder a educación sexual integral y que si los padres quieren impedir ese derecho están violando la patria potestad y por lo tanto estarían incurriendo en un delito que requeriría que el Estado proteja a los niños. Entonces tú tienes un marco legislativo bastante amplio, tienes una constitución que habla de derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho a decidir cuándo, con quién, cómo tener hijos, por ejemplo. Sin embargo, en la práctica eso no se hace efectivo. Tenemos causales de aborto amplias, ¿me entiendes? La causal salud, por ejemplo, no es una causal restrictiva. Si tú hablas de salud, desde un concepto legal, hablas de salud social, mental y biológica. O sea, toda mujer podría abortar dentro de esa causal si esa causal estaría bien aplicada de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos. Pero lo que sucede, me parece a mí, es justo lo que decía un poco Vivian y también Kirberly, es una sociedad que lo que intenta justamente restringir la posibilidad de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de tomar determinadas decisiones en su vida desde una perspectiva conservadora, pero para mí no solo tiene que ver con el conservadurismo, sino con cómo se sostienen los poderes económicos y políticos. Yo creo que eso es súper importante decirlo, o sea, no es que no existe una relación, por ejemplo, entre la iglesia, los grupos religiosos fundamentalistas del Opus Dei y todos estos grupos y los grupos económicos y los grupos políticos con más poder. O sea, justamente este dominio moral, si quieres, este dominio sexual, este dominio reproductivo, lo que hace es sostener fundamentos y un dominio político y económico también de la sociedad sobre las mujeres, sobre las clases sociales y genera más desigualdades, porque la penalización del aborto primero genera una desigualdad entre hombres y mujeres, porque solo nosotras podemos embarazarnos y solo nosotras podemos ser sujetas de este tipo penal, pero además solo nosotras podemos ser sujetas de los riesgos de a la vida, a la salud, cuando decidimos un aborto en la clandestinidad, cuando en realidad un aborto es un proceso súper seguro, casi sin riesgo si se hace de manera adecuada. Esto lo han demostrado miles de países en el mundo, ¿no? Y eso es súper importante decirlo. Y por otro lado, genera desigualdad entre las mujeres, por lo que decían las compañeras, o sea, porque no es lo mismo que yo tenga la posibilidad de acceso, porque en este país vos puedes pagarte un aborto seguro en cualquier hospital. El tema es cuánto plata te cuesta, ¿no? Y quiénes son las que pueden acceder a la información, a los contactos y a pagar concretamente lo que cuesta un aborto seguro en este país. Entonces, lo que sostiene la penalización es la clandestinidad, lo que se tiene la falta de educación sexual, la falta de información y la falta de acceso es efectivamente ir generando más barreras de acceso que hace que sigamos siendo sometidos en un sistema que lo que quiere es justamente eso, tenernos callados, tenernos haciendo cosas que no hemos elegido y a la disponibilidad de estos grupos de poder. Pues a mí me parece que hay que verlo también desde ese lugar, ¿viste? O sea, estas conexiones sistemáticas, no quieren aborto, ¿cuál es la solución más efectiva si quieres? Probada mundialmente. La única es impedir embarazos no deseados. ¿Cómo se impiden embarazos no deseados? Con educación sexual integral y adecuada y científica para que la gente
sepa cuando toma decisiones sobre su sexualidad y reproducción, cómo cuidarse, cómo evitar un embarazo, qué quiero ahora, qué no quiero ahora, con acceso a anticoncepción, porque no basta solamente con que haya educación. Y el acceso a la anticoncepción pasa también por combatir todos los patrones socioculturales que hacen que las mujeres no puedan acceder, porque no es solamente una cuestión de que haya o no haya en el centro de salud, sino también es una cuestión concreta de cuáles son las barreras culturales de acceso, ¿no? Y todo eso tiene que ser trabajado para lograr que efectivamente se pueda acceder a derechos. Y yo creo que lo que está atrás simplemente es el control moral, el control político y económico de la sociedad, a partir del control de los cuerpos de las mujeres, a partir del control de determinadas poblaciones, que es lo que hemos visto también en toda esta pandemia, ¿no? Entonces, creo que ese es el eje central, si quieres. Impedirnos poder tomar decisiones, impedirnos ser autónomos, porque en la autonomía y en la posibilidad de colectivizar, si quieres, de estas decisiones también desde las mujeres, hay una posibilidad subversiva y de cambio de un sistema que es justamente lo que quieren evitar. Un poco hasta ahí para no tomarme mucho tiempo. Muchísimas gracias, Ana. De hecho, ahora quiero plantearle una pregunta a Viviana y a Ana, tanto como abogadas. Quisiera preguntarles, ¿les parece que un feto es un sujeto de derechos como para poder ser tipificado en la Constitución? ¿O simplemente es una manera de que el Opus Dei o la Iglesia o todos los sectores que están en contra de esto se tomen de algo para poder continuar permitiendo que las mujeres no tengamos un acceso a los derechos, un acceso a decidir sobre nuestros cuerpos? Viviana, quisiera saber qué opinas al respecto. Sí, yo creo que ese es uno de los mayores temas que hay que conversar justamente porque es lo más preocupante también antes de contestar específicamente es que esto deriva en campañas de desinformación justamente por estos grupos religiosos o lo que representan con mensajes emocionales que apelan a darle la vida a un feto, a un cigoto, ¿no? Entonces, lo que hacen es engañar y decir como, sacar como la propaganda anti-aborto o en contra del aborto, como con un niño de 8 meses que es ya un feto, ¿no? Entonces, obviamente vas a tener un golpe visual, un golpe hasta moral, si quieres, al ver que obviamente hay un manejo emocional, un manejo, no sé cómo, inmoral de estas campañas en contra, ¿no? Y esto termina haciendo que la gente justamente piense que el embarazo primero se puede interrumpir hasta los 8 meses y medio, o que se puede, no sé, que el cigoto es un bebé formado, o sea, que prácticamente solamente creció un poquito hasta los 8 meses, pero que prácticamente es lo mismo, que prácticamente pueden nacer, no sé, generan unas condiciones de desinformación en la ciudadanía, una burla constante que también se reproduce por los medios de comunicación. Y evidentemente hay que diferenciar que justamente por eso las autoridades internacionales en salud establecen que el aborto debería gestarse hasta las 12 semanas, ¿no? Y hay que entender la diferencia entre lo que representa el cigoto y el feto para poder justamente, para poder explicarlo también a la gente y decirles, hay diferencias sustanciales, no crean en toda la manipulación que estos grupos religiosos, sociales o morales de alguna manera están tratando de generar a través de las redes, que es un mecanismo de mayor difusión de esta desinformación. Perfecto, Viviana, muchísimas gracias. Igualmente, Ana, quisiera realizarte la misma pregunta. ¿Qué opinas tú al respecto de que consideren al feto como un ente de derechos, como un sujeto de derechos? Bueno, Emiliana, yo lo primero que quiero aclarar es que el feto no es un sujeto de derechos en nuestra Constitución. De lo que habla nuestra Constitución es de la protección y el cuidado. Y ese es un concepto absolutamente distinto a decir que tienen derechos. En ninguna parte de nuestra legislación se reconocen derechos humanos de los fetos, ni de la legislación internacional de derechos humanos. Ya existen sentencias internacionales que hacen esta distinción. Una sentencia, por ejemplo, sumamente emblemática es la sentencia Artavia Murillo versus Costa Rica, donde se habla que la protección de la vida desde la concepción, que es lo que hace nuestra Constitución, no implica que los fetos tengan derechos humanos. Los derechos existen a partir del nacimiento y eso lo dice claramente nuestro Código Civil. Lo que implica es que hay una protección. Y esta protección, lo que dice la Corte Interamericana, es la protección a la mujer embarazada, porque el embarazo no sucede fuera de la mujer. Pues la protección de la vida desde la concepción se hace a partir de la protección a la mujer embarazada
y además es incremental, lo cual quiere decir que varía de acuerdo a las distintas etapas de desarrollo del embarazo, ¿no? Y eso es súper importante dejarlo claro también, porque no es lo mismo, y las cortes internacionales a nivel mundial lo han dictaminado, un cigoto de 3 semanas que un feto de 39, ¿me entiendes? Los procesos además que se implementan y las formas de actuar son absolutamente distintas. Y por eso esta protección es diferente. Lo que dice la Corte también es que la protección de la vida desde la concepción no es contraria al aborto y no es contraria a la defensa y protección de los derechos de las mujeres, los cuales tienen que ser respetados de manera prioritaria en cualquier caso, más aún cuando se trata de un caso de violación, más aún cuando se trata de un caso de salud de las mujeres. Y hay muchas sentencias internacionales, si quieres, en materia de derecho comparado que nos muestran esto. Por ejemplo, voy a poner solo un ejemplo como para que se entienda, la sentencia de Roe versus Wade en Estados Unidos. Esta es una sentencia que despenaliza el aborto totalmente hasta las 24 semanas, hasta el segundo trimestre del embarazo. ¿Qué es lo que dice Roe versus Wade? Hasta las 12 semanas a libre demanda, más aún cuando se trata de un caso de violación, más aún. ¿Por qué? Porque hablamos de un cigoto. De las 12 a las 24, el único requisito es que no se ponga en riesgo la salud de las mujeres. Después de las 24 se hace excepcionalmente solo cuando la vida o la salud de las mujeres corre riesgo. Porque el bien jurídico a precautelar prioritariamente es la vida y la salud de las mujeres, que son los sujetos que ya existen. ¿Qué quiere decir esto? Solamente como para aclarar. Por ejemplo, en un embarazo de 38 semanas, yo te cuento un caso que tuve yo la semana pasada, una chica con preeclampsia, 38 semanas, el consejo médico es intervenir de manera inmediata, pero no es que vas a intervenir, ¿me entiendes? Intervienes y pones el guagua en la incubadora, dependiendo de la edad gestacional y dependiendo de las condiciones, pero no puedes dejar que la mujer muera de preeclampsia. Eso no lo recomendaría ningún profesional de la salud. Entonces es súper importante mirar bien esos conceptos y la forma, justo lo que decía Viviana, cómo se pervierten también en todos estos engaños. Por ejemplo, la película muy famosa que ellas tienen del grito silencioso, tiene un juicio perdido en Estados Unidos porque manipula imágenes. Entonces, esta es la forma en que ellos operan para justamente mover esto que decía Viviana, ¿no? Este deseo emocional, esto subjetivo, ¿no? Pero hay que tener sumamente claro eso. O sea, los fetos no tienen derechos y no son personas. Eso jurídicamente hablando. Yo entiendo que en otros ámbitos cada uno de nosotros y cada una de nosotras podrá tener sus concepciones. Lo que nosotras estamos pidiendo cuando hablamos de despenalización del aborto es justamente el respeto a la forma de pensar y de actuar de cada una de nosotros. Cuando yo digo despenalicen el aborto, no quiero decir que ninguna mujer tiene que ser obligada a abortar. Quiero decir que aquellas que decidimos hacerlo, lo podemos hacer en condiciones óptimas, legales, feministas, ¿me entiendes? Acompañadas, sin tener que ni correr ningún riesgo en nuestra vida, ¿no? Y que aquellas que decidan no hacerlo tengan que recibir la mejor atención prenatal posible, tengan servicios para la maternidad dignos, adecuados, humanos, ¿me entiendes? Y aquellas que decidan darlos en adopción también tengan esa misma opción. Lo que estamos hablando es del derecho a decidir. Y una opción fundamental tiene que ser la posibilidad de interrumpir un embarazo. Entonces yo creo que ese es un falso dilema. Los grupos antiderechos siempre intentan ponerlo, decir, está en contradicción la vida con, no sé, los deseos de la mujer, la autonomía de la mujer, y ese es un falso dilema, porque realmente ya está resuelto. La vida de la mujer, la autonomía de la mujer, la integridad de la mujer está por sobre la protección de la vida desde la Constitución, y eso lo dicen todos los tribunales internacionales. Y lo que aquí es importante es cómo garantizamos esas condiciones óptimas para el embarazo de las mujeres que sí lo desean también. Y cómo dejamos de negar la dignidad humana a las mujeres cuando las convertimos en instrumentos de reproducción, porque nosotros somos personas con deseos, con planes de vida, no somos una incubadora. Y muchas veces cuando ellos hablan, por ejemplo, de sus planes, no sé, que pare y que luego den adopción, lo que nos están haciendo es mirarnos como objetos y no como sujetas de derechos. Y eso es justamente lo que está en debate, que deben haber opciones para que cada una de nosotras decida de acuerdo a lo que mejor se adapte a sus posibilidades. Y que que los planes tienen que ser integrales, educación sexual, integral, acceso a anticoncepción y a la vez aborto despenalizado totalmente, para que ninguna mujer corra el riesgo de ser criminalizada por tomar decisiones sobre su cuerpo, ¿no? Perfecto, Ana, muchísimas gracias por ese análisis. Ahora quisiera preguntarle a Kimberly Cañizares sobre, para ti, ¿qué es la principal afectación a la vida de las mujeres de clases populares por la prohibición del aborto? ¿En qué manera tú crees que ellas son afectadas?
primero quería como que traer un poquito, como que a colación algunas cosas que me dejaron pensando un montón de la intervención de Ana y de Viviana, sobre todo sobre el tema del Estado como quien controla los cuerpos de las mujeres, ¿no? Y eso también es un claro ejemplo en China, ¿no? Como sabemos, en China la natalidad es controlada y el aborto es legal. O sea, sigue siendo, ¿me entienden? De uno u otro modo, por más despenalizado que esté el aborto en el Estado chino, no podemos como que olvidar que también es por este control, ¿no? Control desde el Estado en el cuerpo de la mujer. O sea, no sé hasta qué punto llegué a ser, no estoy totalmente como empapada del tema respecto a China, pero te pones a pensar, ¿no? En que hasta qué punto realmente importa nuestra decisión, importa qué queremos hacer nosotras con nuestro cuerpo y si queremos o no queremos ser madres. Acá importa el control de la natalidad desde el Estado. Bueno, eso como un punto. Y el otro era también un poco el tema que mencionaban Viviana y Ana, que me dejaron pensando sobre el tema del feto como sujeto de derechos. Y me acordaba que en tercer curso, cuando estaba como en décimo grado, por decirlo así, me acuerdo que me pusieron un video. Era en clases, ni siquiera era en clases de ciencias naturales, de informática, yo no recuerdo realmente. Pero era un video sobre el aborto, ¿no? Sobre el tema de que le arrancan la piernita, se llevan su casa y un montón de cosas, ¿no? Que yo en ese momento me ponía a pensar como que, chuta, qué mala gente, ¿cachai? O sea, le están llevando, o sea, no le están dejando ser una persona feliz y que pueda tener oportunidades en la vida, porque claro, en el sistema capitalista todos tenemos las mismas oportunidades para surgir, ¿no? Sobre todo, ¿no? Te ponías a pensar como en eso a esas edades, pero no te daban educación sexual real. O sea, tú no tenías ni idea de lo que era un preservativo, tú no tenías idea de qué era, ni siquiera, no tenías idea de nada. O sea, realmente lo que te enseñaban en el colegio simplemente era que todo estaba mal y sobre todo el aborto. O sea, tú no tenías ni idea de cómo te embarazabas, pero estaba mal abortar, ¿no? Y eso también que ya me direcciona un poco a lo que me preguntabas del tema de las mujeres de clases populares. Y te pones a pensar en que hasta qué punto ellas también tienen este acceso a la educación, ¿no? Como te mencionaba antes, hasta qué punto en serio las mujeres pueden saber que lo que desean es abortar, o sea, como que en sí, como que todo lo que conlleva el abortar, ¿me entiendes? Muchas de las veces sabemos que las poblaciones como más vulnerables suelen ser poblaciones mucho más machistas, que tienen mucho más arraigado el machismo, el tema patriarcal y de que muchas veces se justifican muchas acciones por parte de sus parejas, como el tema también de que decidas sobre la cantidad de hijos que tú puedes tener, o sea, no es más que una decisión de pareja, se convierte como en un mandato, ¿no? De que a la larga los hijos que yo te pongo, tú los pares. Y es un poco lo que mencionaba Ana, de que seguimos siendo vistas como incubadoras, ¿no? Como simplemente este objetivo, ¿no? De simplemente tener hijos, los que vengan, los que muchas veces la religión lo justifica como los que Dios mande, pero por favor, o sea, ¿hasta qué punto estamos asegurando una vida digna, una vida con las capacidades, o sea, con las, no son capacidades, con las oportunidades, por decirlo así, mínimas de acceder a educación, a salud? O sea, son tan como reducidas, ¿no? También como que en todos los temas, el hecho también de poder acceder hasta el mismo tema de denuncias, porque tenemos que tomar un montón en cuenta que el aborto, la violencia contra las mujeres, bueno, todas las luchas que tenemos las mujeres feministas van de una sola, ¿no? Como desde esta violencia estructural, como de este machismo, desde ese sistema patriarcal y desde el capitalismo, ¿no? Como el tema de clases. Entonces, no podemos olvidar también hasta qué punto están violentándonos, violentando nuestro cuerpo, violentando nuestras decisiones y hasta qué punto una mujer en condiciones de precariedad en que ha recurrido a un aborto o ha buscado ayuda para poder ejercer a un aborto, no sé si Viviana me puede ayudar quizás con las cifras, pero ¿cuántas están siendo perseguidas judicialmente por este tema? ¿Y qué ha pasado al respecto? O sea, no es como que no ha pasado nada, no es como de que uno ande abortando, porque, o sea, es que a veces llega un punto en el que lo único que quieres explicar a las personas es que
no te van a obligar a abortar, simplemente tú vas a tener la decisión de querer ser mamá, de no querer ser mamá y de poder acompañar, porque también creen que es tan fácil el abortar que puedo abortar cada mes, cada semana. He tenido que acompañar en procesos de amigas que han tenido que recurrir a esto y no es para nada fácil. Y a mí acompañándolas y a ellas, hasta qué punto en serio estamos dando importancia a la mujer, ¿no? A la mujer, a su decisión y a ser válidos sus derechos. Y sobre todo ser válidos sus derechos a una mujer de escasos recursos, ¿no? Que no tiene como acceso ni siquiera a salud pública, no tiene acceso ni siquiera a un chequeo si deseara continuar con el embarazo, ¿no? Que muchas veces no quieren hacerlo y simplemente les forzan sus maridos o quizás el mismo hecho de cómo han sido criadas y culturalmente a parir, ¿no? A parir y que ese sea como tu fin de vida, ¿no? Parir y tener hijos y nada más. Eso. Perfecto, Kimi, muchas gracias. Igualmente, tengo entendido que en el año pasado se intentó realizar una reforma al Código Integral Penal en el artículo 164, el que tipifica la violación, solo en casos de que las mujeres sufran de condiciones mentales o que tengan algún problema en el embarazo que pueda correr riesgo la vida de la madre. Entonces, quisiera preguntarles de igual manera, creo que Ana es una persona bastante informada con el tema. No sé si nos podrías contar un poco más de cómo, de qué se trataba esta propuesta de reforma, que se pretendía permitir el aborto para el caso de las mujeres embarazadas por casos de violación o por agresión sexual. Bueno, Emiliana, o sea, un poco si quieres, primero lo que yo quiero comenzar planteando es que es una discusión histórica cómo se tiene que avanzar en materia de aborto. Y es una discusión histórica que vivimos los movimientos de mujeres y feministas también. Entonces, en estos contextos, o sea, siempre se debate entre lo que se tiene que hacer y cómo se lo tiene que impulsar. Entonces, sí, trabajamos por lo posible, ¿me entiendes? O trabajamos por lo deseable. Y yo creo que lo ideal es buscar un punto donde puedas trabajar por lo posible sin sacrificar lo deseable, ¿no? Entonces, para nosotras, la despenalización del aborto por violación era un mínimo indispensable y urgente. Si quieres, justamente para garantizar los derechos humanos de las mujeres y poder garantizar que no haya una mayor revictimización, pero además que se trate con dignidad humana a las mujeres que ya han sido víctimas de un delito, como es la violación, ¿no? Que se mire también todos los casos de niñas, que en este país son más de 3,000, que paren cada año como consecuencia de una violación, ¿no? Entonces, la idea era justamente lograr la despenalización del aborto en casos de violación. Esto quiere decir la ampliación del artículo 150 y que se quitara del segundo inciso únicamente las palabras con discapacidad mental. Sin embargo, después, durante, si quieres, el debate y la propuesta se fue restringiendo mucho más, incluso la amplitud del artículo, ¿no? Porque planteaban que hasta las 14 semanas, planteaban reducir plazos. Si tú me preguntas a mí específicamente como abogada, yo estoy absolutamente opuesta a una restricción de plazos. Creo que hay que tener súpermente claro cuáles son los, si quieres, paradigmas jurídicos que existen alrededor del aborto. Y yo no combinaría un régimen de causales, que quiere decir en determinadas causas que ya son extremas. O sea, que puedas abortar solo en caso de violación es extremo. ¿Me entiendes? Que además de eso te restrinjan a que lo puedas hacer solo hasta las 14 semanas, a mí ya me parece una aberración. Me parece que es nuevamente plantear que las mujeres sigamos siendo instrumentos de reproducción, pero además no mirar la realidad de la violencia sexual en nuestro país, ¿me entiendes? Yo, lo que te decía, yo trabajo en casos de niñas forzadas a la maternidad, niñas víctimas de violencia sexual, de mujeres judicializadas por aborto, y tú lo que miras es que concretamente, por ejemplo, las niñas se dan cuenta de sus embarazos súper tarde porque son niñas, porque tienen 13, 14 años, porque no han menstruado aún, porque son violadas dentro del núcleo familiar, porque esa es la realidad de la violencia sexual. La violencia sexual no sucede por el extraño de la calle, sino que es dentro del mismo núcleo familiar en el 80% de los casos. ¿Me entiendes? Por personas cercanas que deberían cuidar a estas niñas. Y eso es lo que se tiene que ver, la realidad concreta y a quién quieres proteger, ¿no? Entonces, la reforma lo que planteaba era un poco, si quieres, para mí, lo mínimo de lo mínimo. O sea, despenalización del aborto por violación y reducida a 14 semanas, y ni siquiera eso pasó. Entonces, yo creo que lo que hay que reflexionar es, sí, sobre nuestras estrategias y cómo logramos también ir avanzando mucho más, porque el horizonte de lucha es la despenalización total.
no la despenalización por causales, no la despenalización en un tiempo concreto, pero hay que entender también las dinámicas políticas, ¿me entiendes? Y cómo se puede ir avanzando. Ahorita hay una demanda en Corte Constitucional y van a haber varias más por el tema de aborto por violación, que esperamos que la Corte efectivamente actúe en el marco internacional de los derechos humanos, cumpliendo con sus obligaciones internacionales, porque no se les está pidiendo nada más, sino que apliquen las obligaciones internacionales de derechos humanos, ¿no? Y que despenalicen el aborto al menos en caso de violación. Desde mi perspectiva, hablar de derechos humanos de las mujeres implicaría que hay que despenalizarlo en todos los casos. Por ejemplo, la relatora de violencia que visitó nuestro país en noviembre del año pasado acaba de sacar en el mes pasado unas recomendaciones donde dice que se tiene que quitar el artículo 149. Eso implica despenalización total. Eso lo dice la relatora de Naciones Unidas de Violencia. El relator de la salud dice que lo mínimo que se tiene que despenalizar es aborto por violación, incesto y malformaciones. Lo que pasa es que nuestro país no cumple, si quieres, con estas recomendaciones. Y también, si quieres, yo creo que ahí influye mucho lo que decía Viviana, todo el tema cultural, de grupos de poder, además, porque yo no creo que solamente sea la cultura y la gente que se asusta, porque si vos ves en aborto por violación, las estadísticas nos dicen que más del 60% de la población está a favor. Sin embargo, eso no pesa lo suficiente porque hay muchos intereses más de poder detrás de las reformas legislativas. El panorama, por ejemplo, en la última reforma cambió de un día al otro. El domingo se transformó. Hasta el sábado habían los votos para que pase aborto por violación, el domingo se dejaron de tener los votos. El presidente no tuvo, si quieres, la fortaleza de vetar de manera adecuada y de plantear que este debate tenía que darse, y lo que hizo fue tirarle la pelotita a la Corte de una forma inadecuada. Ahora, yo sí creo que la esperanza para la despenalización del aborto por violación, al menos, quieres que para mí sigue siendo un mínimo indispensable y urgente, es la Corte Constitucional. Esperamos que estos juristas, que son tan renombrados, tan reconocidos en el marco de los derechos humanos, al menos logren efectivamente garantizar un derecho mínimo y fundamental a las mujeres que ya han sido víctimas de violencia. Muchísimas gracias, Ana, por esa respuesta. Igual, Viviana, quisiera preguntarte, tú como abogada, ¿qué opinas sobre las iniciativas de reformas y cómo crees que se deberían aplicar en el marco legal del Ecuador? Yo creo que el respeto o la garantía del Estado para una vida digna pasa justamente por el respeto y la garantía de las decisiones sobre las mujeres, sobre su propio cuerpo, el respeto sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Y yo quiero resaltar algo que han dicho Kimberly y Ana y que me parece muy importante, que es otra cosa en la que se cae en la confusión y de la que se aprovechan justamente estos grupos contrarios, que es que la despenalización del aborto no implica que mañana todas las mujeres están obligadas a salir de sus casas e interrumpir un embarazo. No, únicamente lo que permite es que una mujer que ha sido violentada o que ha tenido o ha llegado a un embarazo sin planificación pueda tomar una decisión sobre su cuerpo. Creo que estamos teniendo un poco de problemas con la conexión. Así que, Kimi, igualmente quería preguntarte, ¿qué opinas sobre las iniciativas de reforma que se ha planteado desde el lado feminista? Justo estaba pensando, de hecho, con la intervención de Ana respecto al tema, de qué es tan triste, ¿no? Como en el 2019 nos negaron como estas solicitudes mínimas, ¿no? Porque tal como mencionaba Ana, o sea, nosotros buscamos la despenalización del aborto en todas las causales. O sea, el habernos negado el aborto por violación, el habernos negado el aborto por incesto, por estupro y por inseminación no consentida, o sea, te dan cuenta de todo lo que abarca esto, ¿no? O sea, de cuánta vulneración hay a nuestros derechos como mujeres al no habernos dado esto, o sea, es que es tan mínimo, estábamos pidiendo lo mínimo, lo menor, lo que ya deberíamos tener todos los países en el mundo, o sea, es el aborto legal por violación. O sea, encima de que una mujer, ustedes saben muy bien cómo es aquí el denunciar, ¿no? El denunciar violencia machista, el denunciar acoso, el denunciar abuso, el denunciar violencia, el denunciar violaciones. Es un proceso súper horrible. Y que encima sepas que si llegas a quedar embarazada, o sea,
encima, ¿no? Es como que, además de no poder tener como un proceso exitoso de denuncia, además de esta vulneración a tus derechos, viene, ¿no? El obligarte a parir, el obligarte a ser madre. No, o sea, llega un punto en el que a mí me dolió un montón el momento en el que no ocurrió, el momento en el que nos negaron esto, duele, ¿no? Duele como que el no entender quizás el por qué nos niegan estas condiciones mínimas, como que el estado, el mínimo respeto hacia nuestros cuerpos, o sea, nos están negando todo. Y, y no sé, o sea, es como que te motiva a luchar, te motiva a seguir, pero también duele el saber que la sociedad en sí no está como que, no sé si quizás es solo la falta de empatía, porque siempre digo, no sé, no es como que estamos diciendo que todas las mujeres tienen que abortar, ¿no? Que es como que mil y un veces hemos repetido esto, pero es tan simple como el dejarnos ser madres deseándolo, queriéndolo, y no obligarnos, como decía, no ser el castigo de este típico, no sé, no es argumento, pero el típico de abrió las piernas y ahora lo que se venga. No es así, ¿no? O sea, llega un punto en el que sabes que sigue siendo una vida, sabes siendo que es alguien que tienes que criar, que es alguien que tienes que cuidar, que es alguien, o sea, son demasiados factores y no sé, el hecho de que nos obliguen a tener hijos de nuestros violadores, ya sea un familiar, o sea, un amigo, porque tenemos que no olvidar, como dijo Ana, de que el violador no es el desconocido, ¿no? No es el man que en un callejón se le ocurrió violarte. En el 80% de los casos son personas de tu círculo familiar, de tu círculo de amigos. Entonces, pues nada, poder decir que seguimos aquí, seguimos de pie, seguimos en la lucha, quizás jodiendo por el tema, como te mencionaba, el presupuesto, para poder igual incentivar políticas públicas y tantas cosas, ¿no? Porque no tenemos que olvidar que el Ecuador a la larga sigue siendo como conservador y que realmente no les importa, de por sí al Estado no le importa a su gente, nosotros estamos como un poco más atrás, ¿no? O sea, mucho menos les van a importar sus mujeres, sus niños, sus adolescentes y demás. Eso. Muchísimas gracias, Kimi. Bueno, creo que ya estamos a 3 minutos de que se nos acabe el tiempo. No sé si alguna de las dos quiere argumentar algo más en esta conversación, ya que Viviana tristemente tuvo fallos con el internet y no sé si alguna de ustedes quisiera agregar algo. Bueno, yo sí quisiera decir una cosita como súper rápida. Primero, invitarle a la gente a sumarse a esta lucha, que es lucha por los derechos humanos de las mujeres, que es una lucha porque cada una de nosotras pueda tomar decisiones adecuadas en su vida, que es una lucha, como lo ha dicho Kimberly, también por la maternidad deseada, ¿no? Por la posibilidad de maternidades felices y deseadas, y a la vez decirles a las mujeres que estén buscando un aborto seguro que hay redes feministas que lo están haciendo, y me gustaría dejarles el teléfono de las comadres por si alguna necesita, que es el 099-888-3339. Y quiero dejar un último mensaje, que es que frente a leyes injustas nosotras vamos a desobedecer, nos vamos a acompañar y vamos a generar abortos libres, feministas y seguros entre nosotras. Muchísimas gracias, Ana, por la información. Ya saben que igual en cualquier caso se pueden comunicar directamente con las redes. Creo que están en Telegram, están igualmente en Twitter y en Facebook las comadres, que les pueden ayudar con un aborto seguro para todas las que necesiten y deseen cumplir un aborto. Pues nada, creo que solo para despedirme igual, pues agradable compartir este espacio con Ana y con Viviana, contigo igual, Emi, gracias por la invitación. Pues nada, ¿no? Como que llamar un poco más a la gente a informarse, realmente, a que lean un poquito más, ¿no? A que quizás si no escuchas a tu amiga a la que le tocó pasar por violencia machista, leyendo también puedes lograr ser un poco más empático. A una mujer igual, si necesitan apoyo, si necesitan ayuda, estoy igual presta totalmente para escucharlas y ayudarlas igual, ¿no? Y no olviden igual que se puedan comunicar con las comadres, es súper seguro, así que no tengan ninguna restricción en comunicarse con ellas. Eso. Muchísimas gracias. Bueno, creo que Viviana ya al fin se nos pudo conectar un ratito. Así que si nos puedes dar el enfoque de tu punto que nos ibas a dar hace un momento, más que nada en el tema de las iniciativas de reformas, sería bastante interesante escucharte antes de cerrar este
este querido y hermoso espacio que nos ha ofrecido Hoja de Ruta. Muchas gracias y mil disculpas por la desconexión, tuve un problema de internet, ya superé, muchísimas gracias. Y bueno, yo les decía que efectivamente, voy a continuar desde donde me quedé, efectivamente lo primero que tenemos que ver es que la norma no sería imperativa para obligar al ejercicio o la práctica de un aborto en una mujer embarazada, al contrario, es una garantía que respeta el derecho a la libertad de las mujeres a decidir. Yo personalmente estoy de acuerdo con la despenalización del aborto en cualquiera sea de los casos, porque el Estado debe garantizar la vida digna de las mujeres y no existe esa posibilidad si obligamos a una niña de 13 años, de 14 años, de 15 años, que por cualquier cosa está atravesando o por un embarazo, a seguir y su vida va a ser totalmente alterada y no va a existir ninguna garantía por parte del Estado. Entonces, yo estoy de acuerdo con la despenalización en todas sus formas, pero también estoy de acuerdo con lo que planteaba Ana, ¿no? Tenemos que empezar a pedir, a escalar con agendas que de pronto la sociedad puede empezar a sensibilizarse un poco más y entender que son casos extremos, que el aborto no se practica, no es... que la violación es un delito que incurre en contra de las niñas menores de 14 años. Entonces, siempre que hablamos de aborto por violación, vamos a hablar de la posibilidad de que una niña menor de 14 años pueda continuar con su vida después de una violación, no ser revictimizada y pueda ejercer una vida plena, pueda estudiar, pueda integrarse de manera real a la sociedad. En ese sentido, yo creo que la próxima conquista en esta materia es sin duda, o puede ser sin duda, justamente la despenalización en el caso de violación, que a mí me parece muy regresivo por parte del Ecuador, que aún no hayamos podido lograr eso en estos últimos años, al menos en los que el debate y la legislación comparada en América Latina de alguna manera nos da luces de que ya existe una evolución social que nos permita, como decía Ana también, que pensar que ya existe un 60% de la población que está a favor de la libertad del cuerpo, de los derechos sociales y reproductivos. Otra cosa que también quiero decir es que es importante entender que este tipo de cosas no pueden ser pasadas o aprobadas o desaprobadas en consulta popular, por ejemplo, porque este tipo de derechos no son derechos que deban ser consultados a la ciudadanía en su generalidad, por cuanto incurren en el menoscabo o pueden incurrir en el menoscabo de derechos específicos en contra de las mujeres, porque al final les ponemos a personas que no tienen la capacidad de entender, inclusive, como decía Kimberly, biológicamente a las mujeres a decidir sobre los cuerpos y a decidir sobre las decisiones que pueden eventualmente tomar. Y todo esto, para finalizar, a mí me parece que tiene que ver con la estructura social, justamente la economía social de mercado que nos pone en una condición de producto, de objeto, como decía Ana, justamente de incubadora, como decía Kimberly, de mujeres que terminan siendo diseñadas de alguna manera para parir, porque ese es el objeto en el que la sociedad nos ha situado, y es la lucha de deshacerse de esa etiqueta, justamente la que motiva a las mujeres a levantar nuevas banderas de lucha y a sostener, justamente como decía Ana, los principales logros que queremos cristalizar en estos momentos. Yo creo que efectivamente existe una criminalización, como les decía, que es un tema de clase, que ahí los poderes fácticos y las élites sociales han sabido utilizar muy bien siempre este odio generado internamente en contra de lo que no se entiende o lo que no se puede aceptar para poder manipular y a la sociedad. Y como les decía, creo que esto solamente podría cambiar con este cambio de la superestructura, de la estructura social, ¿no? Con un mundo más justo, con un mundo que nos vea a todos como iguales, donde todos seamos humanamente libres, pero socialmente iguales, y que al final del día podamos dejar de vernos como objetos. Y pues cuando esto cambie, cambiará la superestructura social también y nos permitirá dejar de lado todo lo que nos ha enseñado la Iglesia, la educación tradicional y los medios de comunicación que aportan a la criminalización de la mujer y más que nada a la criminalización de la mujer pobre. Muchísimas gracias, Viviana. Igualmente, no basta recordarles que si necesitan abortar de una manera segura y dentro de un espacio humano en el que van a poder acceder a un aborto totalmente seguro, pueden hacerlo directamente con las comadres, en sus páginas, en sus redes sociales. Y muchísimas gracias a todas las panelistas el día de hoy. Muchas gracias, Ana, Viviana y Kimberly, por compartir este espacio. Ha sido estupendo poder escucharles hablar y más que nada el análisis que han hecho sobre los derechos
que las mujeres necesitamos tener en este siglo, en este país, sobre todo para todas las que hemos sido víctimas de violencia, para todas las que van a ser víctimas de violencia, para todas las mujeres, recalcando que el machismo no es algo que se vaya a extinguir de la sociedad, como el problema de la violación. El aborto no es una manera de resolverlo en su totalidad, no, la violación va a seguir existiendo. Sin embargo, es una manera de aliviar a la víctima desde cierto punto. Así que muchísimas gracias a todos por vernos, a todos por acompañarnos. Muchísimas gracias de nuevo a todas nuestras queridas panelistas, a César por ayudarnos con el espacio, por compartir con nosotras este espacio para poder dar este debate tan